Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios me los bendiga. Vamos a hacer una introducción para aquellas personas que no estuvieron el primer mes, mejor dicho, el segundo mes, puede estar haciendo esto para estar ayudándolos. Bien, vamos con la presentación. Eh, Esto es para ayuda, obviamente. Entonces, uno de los primeros temas que vimos en la clase uno fue conociendo a Jesús, pero antes de conocer de Jesús como decía, en este curso o en esta materia de Biblia, eso es importante saber de la Biblia, de la palabra de Dios. Si yo les preguntara cuál es la Biblia que nosotros los evangélicos usamos, nosotros usamos la Reina Valera 1960. De ahí, si digamos un ejemplo, si su Biblia se llama Biblia de los Nombres de Dios, ¿me entienden? O Thompson, o diferentes líneas, pero siempre es Reina Valera, no hay ningún problema. ¿Entienden? Porque en algunas Biblias se ayuda a encontrar versículos más rápidos, dependiendo de qué sistema utilice, o habla sobre un ejemplo de qué rey estuvo en tal época, en qué momento pasó esto. Esa es la única diferencia, porque de ahí todo es igual mientras sea Reina Valera 1960. Muy bien, la Biblia cristiana evangélica es un libro sagrado y está compuesto por un total de 66 libros. De estos, 39 se encuentran en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. A continuación les menciono. En su cuaderno, anoten esto. Quiero que se aprendan cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y hemos dicho que hay 39 y por lo tanto hay 27 en el Nuevo Testamento. Bien. Segundo, el Antiguo Testamento está conformado por el Pentateuco, los libros escritos por Moisés. Se me van a preguntar, mire, y entonces, ¿y esto cómo está conformado? ¿O qué significa esto? Todo eso se lo puede decir en clase, pero esto, como dicen, solo es un repaso y ayuda. El Pentateuco, escrito por Moisés, como dice en la palabra revelada por Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis, la creación. Éxodo es la salida del pueblo de Israel, asimismo cuando se le dio los mandamientos y la historia cuando estuvo vagando por 40 años. Asimismo, Números es cuando se habla del censo, Levítico de las leyes y Deuteronomio cuando le volvió el Señor a hablar y a recordar de las leyes que les había puesto al pueblo de Israel allá en el tiempo de Egipto, cuando llegó el Salvador llamado Moisés, porque Dios vio gracia en el niño, en pocas palabras. Entonces, he ahí, pero no me voy a tener en esa historia. Libros históricos. Tenemos libros históricos como Josué, cuando conquistó toda la Canaán, en pocas palabras, todas esas naciones, cuando hasta 3 reyes cayeron por mano de Josué. Bien, libro de jueces. Jueces son personas que levantó el Señor para juzgar a Israel y librar a Israel. Por eso es un libro histórico, a la misma que Ruth, porque Ruth es una mujer que primeramente sufrió un poquito o sufrió, dependiendo de cómo lo quieran ver, por venir de una línea de sangre no grata por lo que hacían. Pero el Señor en su infinita misericordia tuvo cuidado de ella porque en ese tiempo ellos también estaban los sabios, jueces y todo eso. Entonces hubo un conflicto en ellos, pero de Ruth salió una sangre muy especial, que eso lo vamos a tocar más adelante. Primero y segundo de Samuel, el profeta Samuel, el que levantó el Señor para ungir a los reyes, cuando levantó el Señor a los reyes, aunque Dios no quería reyes en Israel, pero el pueblo exigió y después le fue mal, pero eso lo vamos a ver más adelante. Primera y segunda de Rey habla de los reyes que hubieron, las crónicas también toca esos temas, entonces todo lo que tenga que ver con la historia de Israel son eso. Los libros poéticos sapiensales son libros como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Salmos es un libro escrito por David y por los demás siervos, que son cantos, y no solo son cantos, sino hay uno que nos habla de reflexiones a pesar de todo. Proverbios fue escrito por Salomón, y ahí la sabiduría del Señor se plasma en los proverbios. Por eso si alguien me dice, no, es que son proverbios oscuros, mentiras. No me dicen que Dios reprende esa boca, no. Más bien hay mucho conocimiento, como Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mas los insensatos desprecian la sabiduría. Bien. Eclesiastés también tenemos los temas eclesiásticos de la iglesia, pero también están los cantar de los cantares, escritos, si no me equivoco, por el profeta Jeremías, que
No, Lamentaciones es escrito por Jeremías. Eso es más adelante, ya les cuento. Pero Cantar de los Cantares también es otro libro poético. La palabra sapiensal viene de la palabra, como un ejemplo, Homo sapiens, que significa hombre sabio, porque los científicos querían, o las personas doctas, querían diferenciar de los animales y de los hombres. Por eso la palabra sapiensal viene de la palabra sabiduría, saber. Por eso Homo sapiens significa hombre, hombre sabio, hombre pensante. En cambio, humano es hombre venido de la tierra. Bien. Todo esto lo profundizamos más en clase, pero como les decía, esto es un repaso. Por favor, estén anotando esto en su cuaderno. No se olviden de hacer de portadas, no se olviden de hacer márgenes en su cuaderno y asimismo enumerar todo el cuaderno, porque si no, se les baja punto. Porque evalúo la creatividad. Libros proféticos. Isaías, un profeta mayor, igual que Jeremías. Lamentaciones es escrito por Jeremías. Muy bien. Ezequiel, tenemos el profeta Ezequiel, tenemos a Daniel, que él ya estaba en este periodo cuando Daniel fue llevado a Babilonia, porque Babilonia se hizo con el pueblo de Israel, porque Dios lo hizo así, porque el pueblo era muy desobediente. En Israel había demasiada desobediencia. Me van a preguntar, ¿cuál? Un ejemplo, digo un ejemplo, te lo voy a decir. Dios les dijo, ya no quiero que me hagan sacrificios. Ok, está muy bien. Quiero que se incircunciden el corazón. ¿Cómo así? Él quería ver que así como Dios había tenido amabilidad con ellos, ellos fueran así con los demás, aun si fueran extranjeros. Más ellos no hicieron así. Más bien trataban mal a los extranjeros. Más bien ellos sacrificaban niños en nombre de otros dioses cuando ellos ya vieron que solo había un Dios. En ellos se veía la desobediencia, porque ni a Moisés le creyeron y ni a los profetas, que ellos mataron a los profetas. En un ejemplo, ellos acabaron con los profetas. Entonces, de tener mucho cuidado, ¿me entiendes? En esos temas. Muy bien. Oseas también es otro profeta. Joel, Amós, ellos estuvieron ya en el tiempo cuando Babilonia ya había caído y Ciro el Grande ya estaba gobernando sobre ellos, los persas o medo-persas. Entonces, es otro contexto histórico, pero en el libro de los profetas porque se hacen menciones entre ellos, como Joel, Amós, Abdías, un ejemplo. Jonás, ya saben toda la historia de Jonás, a pesar que es un libro de 4 capítulos a 3, se habla de Jonás que no quería ir a predicar a Nínive, su desobediencia le pasó caro porque se lo comió una gran pez, así se menciona en la Biblia, y bueno, y al final tuvo que predicar en Nínive y se arrepintieron. Aunque Nínive fue destruida más adelante porque también volvió a entrar en desobediencia y a hacer cosas que no se debían. Pero eso pasó mucho tiempo después. Miqueas, otro profeta, igual que Nahum y Habacuc, que también hablan de esos periodos que les acabo de mencionar, igual que Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Pues pasamos al Nuevo Testamento. Pues, tenemos a Mateo, Marco, Lucas y Juan, que es donde se habla y narra la historia de Jesús, de quién es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios fue mandado y porque tenía que padecer. Muy importante eso. Historia, Hechos de los Apóstoles, Cartas de Pablo. Estas son, digamos, los Hechos de los Apóstoles es un libro de historia que nos habla, digamos, de la ascensión de Jesús, de la promesa del Espíritu Santo y de a quienes les llegó el Espíritu Santo, como un ejemplo a los evangélicos. ¿Cómo así? Primeramente llegó a los judíos, obviamente, como Pedro era judío y todo, pero en este libro se nos narra cómo a los gentiles llegó la palabra, como un ejemplo de Pedro y empezó a predicar y a Saulo, que era perseguidor de la iglesia, empezó a predicar la palabra de Dios porque Jesús se le apareció, ya cuando ya había ascendido a los cielos, y él empezó a predicarle a los gentiles. Ejemplo, llegó a Grecia y a Roma, lo cosa que no hizo Pedro. Pedro nunca llegó a Roma, sino fue Pablo. Cartas de Pablo. Pablo, así como se predica, él, en estos días, Pablo hizo cartas para los romanos, para la iglesia de Corintios, para los Gálatas, para la iglesia de Efesios, Filipenses, Colosenses, la iglesia de Tesalónica. Y también, asimismo, le mandó cartas a Timoteo. Le mandó cartas también a Tito. Timoteo era otro de los que el Señor había levantado. Estaba Tito, estaba Filemón. También al final mandó una carta para los hebreos, pero eso lo vamos a ver más adelante.
las cartas generales. Digamos un ejemplo, que un predicador predique, obviamente, de la palabra, tenemos como Santiago. Son cartas generales que nos hablan de más del Hijo de Dios, que nos hablan de la obediencia, que nos hablan de la hipocresía, de que no nos debemos dejar engañar. Esto se habla en Santiago, en primera y segunda de Pedro y primera y segunda y tercera de Juan. Y también, asimismo, cartas para ellos mismos. De ejemplo, que Pedro hablaba también de Pablo, de cómo estaba sirviendo a Dios, y que aunque tenía muchas cosas que Dios le había revelado y eran muy difíciles de comprender. Ejemplo. Bien, tenemos también Judas. No se van a extrañar porque Judas está acá, me van a decir si él se mató. Se hizo, como dicen, este acto que no se debería haber hecho. Eh, el problema aquí es que Judas es un nombre común, por lo tanto, si Judas es un nombre común, así hay nombres comunes como Marcos, como Mateo, ¿me entienden? Entonces estos nombres se repiten, en pocas palabras era otro Judas. Ah, ok, me dicen, porque sí, tengamos cuidado con eso, porque digamos, Juan no es la misma persona que escribió Apocalipsis, así se manejan en teología, porque estaba Juan el Amado, había otro Juan que se mencionaba en el libro de Hechos de Romanos, y asimismo también se cree que hay otro Juan, que es el que escribió Apocalipsis, porque ya eran tiempos diferentes. Muy bien. La Biblia está conformada por capítulos. Digamos, un ejemplo, tenemos el libro de Génesis, pero Génesis tiene capítulos. Son un ejemplo. Eh, ¿Cómo se los puedo explicar? Un ejemplo. Joel, como te decía, era un profeta. Joel tiene 3 capítulos. Ya entendí. Abdías tiene un capítulo. Amos también, tiene 9 capítulos. También tenemos el libro de Jueces, que tiene 21 capítulos. Entonces la Biblia está conformada con capítulos. Pero los capítulos están conformados por versículos, que es una unidad más pequeña dentro de un capítulo. Representa una breve frase o segmento de texto. Como uno de los versículos más pequeños es Jesús lloró. Es uno de los versículos más pequeños que hay en la Biblia. Un ejemplo. Y de ahí ya seguimos con la siguiente presentación de conociendo a Jesús. Primeramente, nuestro objetivo es crear un pensamiento cristiano, ¿me entienden? Cristiano. No necesitamos nada más de lo que Dios ha tenido a bien revelar. Entonces, en estas clases ya empezamos a ver de Jesús, quién era Jesús, ¿me entienden? Entonces, su historia está narrada en los libros de los evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Desde su nacimiento, el comienzo de su ministerio, su crucifixión, resurrección y ascenso, porque este era el Mesías que esperaba el pueblo de Israel, al cual la gran mayoría rechazó. Bien, porque recordemos que Jesús murió por ti y por mí. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, fue maestro y un líder. Y esto ya lo vimos, en qué versículos se mencionan y eh, dónde se mencionan sus profecías, como un ejemplo el reinado justo de Mesías que se menciona en Isaías capítulo 11. Fundamentó la iglesia cristiana, él fundamentó la iglesia cristiana, por eso cristiano viene de la palabra de Cristo, porque él era el Cristo. Y su mensaje es esparcido por todo el mundo hasta el día de hoy. Tema, no siendo Jesús. Eh, Muchos dicen, pero Jesús se nació en Belén, pero ¿por qué dicen que él es Nazareno? Unos dicen, no, es que él nació en Nazaret. No, él nació en Belén, solo que él era nazareno porque él tenía voto de nazariato, que se menciona en Números capítulo 6, versículo del 1 hasta donde termine. Y segundo, el nazareno era que no se podían cortar el cabello porque era un voto que hacían, digamos, para con Dios, que ellos no se pueden cortar el cabello. En pocas palabras, la imagen que ustedes están viendo, digamos, Jesús literalmente no pudo haber sido así. Es como dicen, este es como un actor que está interpretando a Jesús o una imagen creada con inteligencia artificial. Pero a lo que voy, Jesús en el sentido, digamos, sus vestimentas, sí pudo haber estado así, porque ellos ocupaban túnicas. Bien, entonces por eso he elegido la imagen. Ok, Jesús tenía el pelo largo, como se menciona, sí, porque él era nazareno, igual que Sansón. Solo que en Sansón había otra palabra de que de ahí emanaba la fuerza de Dios, de ahí se representaba y él tenía gran fuerza. En cambio, Jesús es diferente, porque aparte del Hijo de Dios, él también hizo voto del Nazareno. Es muy chistoso porque más adelante los judíos decían que eso era una secta y eso era dejado por Dios.
para que vean cómo andaban. Profecías, Isaías capítulo 11 del reinado justo del Mesías, aceptar al Hijo, Romanos 10, 8 y también 11. También tenemos Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces eso se habla en Romanos, la carta de Pablo a los romanos que mencionaba que hay que aceptar al Hijo. Bien, eh, conociendo a Jesús, padre de Jesús, María y José. Los padres de Jesús eran María y José. Y también tenemos su genealogía, pero la primera genealogía que se menciona era en Mateo capítulo 1, versículo 18. María concibió del Espíritu Santo. José nunca llegó a María, nunca tuvo relaciones con ella, más bien el Espíritu Santo dio a Jesús, en pocas palabras, por ponerlo así. Su nombre es Emanuel, que significa Dios con nosotros, porque el ángel le dijo, ponle al niño Emanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús nació en Belén de Judea. San Mateo capítulo 2. Anoten todo eso. ¿Entienden? Estén anotándolo. Como dicen, si no, si ven que voy un poco rápido, pónganle pausa al video. Tema, conociendo a Jesús. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. Marcos capítulo 1. Lucas capítulo 3, 21. ¿Por qué el Padre mandó a su Hijo al mundo de los hombres y mujeres? Es una pregunta muy interesante que hágansela y búsquenla, porque ahí les mando a que investiguen Mateos. Pero sí, pues se van a preguntar, ¿y por qué se menciona otra vez el bautismo en Mateo, Marcos, Lucas y Lucas? Porque Mateo, un ejemplo, Lucas, que era doctor, ellos vivieron las cosas muy diferentes. Sus libros fueron escritos de lo que ellos vivieron. Entonces, por eso Dios nos decía de cuando vaya a pasar un suceso grande o algún, pase algo, un ejemplo, o vaya a perdonar a tu hermano, ve con testigos, ¿me entienden? Claro, se puede hacer en lo oculto, pero primeramente Dios nos decía que hagámoslo con testigos y Jesús tuvo más de 12 testigos, obviamente, pero menos uno porque Judas murió. Muy bien. San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué el Padre mandó a su Hijo al mundo de los hombres? Ahí tienen su respuesta. Jesús es tentado, sí. San Mateo capítulo 4, versículo 11, del 1 al 11, cuando Satanás le tentó. Luego Jesús principió su ministerio. ¿Jesús tuvo más hermanos? Obviamente que sí. ¿María siguió siendo virgen? No, porque tuvo hermanos. Es Jesús. Por lo tanto, José conoció a María después que Jesús hubo nacido. ¿Quién entregó a Jesús? Por lo tanto, digamos un ejemplo, la Virgen María está mal pronunciado. ¿Quién entregó a Jesús? Mateo capítulo 26, versículo 14. ¿Qué le asignaron al que le entregó? Jesús ahí tienen los versículos. Jesús es crucificado, resucita el tercer día y su ascensión. Hechos de los Apóstoles, los capítulo 1, versículo 6 al 11. Bien, su ascensión se habla ahí en el capítulo 1, versículo 6 al 11. Que después sigue el tema de cuando se habla del Espíritu Santo, cuando ya el Espíritu Santo desciende, ¿me entiendes? Entonces un tema, digamos, en el capítulo 2, pero eso lo vemos más adelante o se va a ver en clase. Muy bien, esa fue la clase número 1 conclusión. Entonces espero que este video les sea de mucha ayuda y que vayan anotando. Si tienen dudas, pausen el video y anoten, porque lo que yo quiero es que se llenen de ese conocimiento. Muy bien, esto es para las personas que no estuvieron en el primer mes, pocas palabras. Pocas palabras, si eres de nuevo ingreso y te acabas de unir en este momento, esta clase, anótala. Muy bien, eso sería todo y que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Y estos temas se van a ampliar más en clase.